Buenos días, buenos días. Buenos días, profe. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días. ¿Se ve el archivo en la pantalla? Hola. Hola. Sí, sí se ve. Sí, Sí, lo vemos. Ya, ok. Bien, entonces estábamos revisando lo último que era corazón. Ya vimos prácticamente lo más importante del corazón que correspondía a las cámaras, el sistema eléctrico en sí mismo y pues cómo estaba dado el paso de un lado del corazón hasta llegar al otro lado, o sea, el paso del lado derecho hacia el lado izquierdo. Había algo pendiente que teníamos con vascularidad. Estaba faltando algo con vascularidad cardíaca. Ahí vemos los vasos sanguíneos, el color rojo obviamente es la representación de la sangre arterial y el color azul es de la sangre venosa. Sabemos que los vasos sanguíneos que salen del corazón es la arteria aorta. Estas salen del corazón porque son los que están bombeando la sangre ya rica en oxígeno para que se reparta a todo el cuerpo. Aquí podemos observar cómo asciende la arteria aorta y se ramifica y hay una arteria aorta caudal y una aorta craneal. Y esta pues a su vez se va a subdividir en ramas, la rama subclavia, derecha, izquierda, la rama brachiocefálica, así es como se hace una ramificación y da lugar a irrigar partes específicas de la parte anterior, o sea, los brazos, la cabeza y hacia el lado opuesto que es lo que va a irrigar toda la parte caudal o posterior. Aquí estamos viendo cómo sale del corazón el vaso sanguíneo, va a llevar sangre a todo el cuerpo. Siempre se van a entrecruzar porque simplemente hay una estrecha relación. Al fin y al cabo va a volver la sangre al corazón precisamente para que se oxigene. El tronco brachiocefálico derecho se divide a su vez en una arteria carótida primitiva derecha que se subdivide a su vez para irrigar el cerebro en carótida externa e interna. La subclavia derecha se divide en mamaria derecha, axilar de la axila, arterias viscerales, arteria radial, arteria cubital, arteria palmar y arterias que se anastomosan al callado aórtico en su parte izquierda. Da origen a la arteria subclavia izquierda que se ramifica de manera idéntica a su homóloga derecha. La arteria carótida primitiva izquierda es la más larga que la derecha. Estamos hablando de cómo se adentra el vaso sanguíneo arterial en todo el brazo. Todo el brazo va a necesitar una irrigación que esta sangre rica en oxígeno esté nutriendo a toda la musculatura y la estructura ósea que comprende tanto el brazo derecho por un lado y el brazo izquierdo, a más de ir a la cabeza para que irrigue la zona del cerebro. Entonces ahí están los nombres de los principales vasos sanguíneos que van a estar haciendo esto. En el segundo segmento aórtico torácico, las ramificaciones son las siguientes: arterias bronquiales, arterias del mediastino superior, dos o tres arterias esofágicas, el esófago necesita irrigación, y varias arterias colaterales aórticas. La aorta abdominal comprende desde el hiato aórtico hasta donde se bifurca la aorta en la arteria ilíaca primitiva derecha e izquierda, y para su descripción va a presentar dos grandes ramas, parietales y viscerales. Rama parietal es la arteria diafragmática posterior
que irriga el diafragma, y a las arterias lumbares, que irrigan la pared lumbar. Las ramas viscerales inician el tronco celíaco, que es el que se divide en 3 arterias hepáticas que irrigan a la gástrica, irriga el estómago, y esplénica está por el hilio del vaso para irrigarlo o a irrigarlo. La arteria mesentérica anterior, el mesenterio superior o anterior, y parte del intestino a la porción izquierda. La arteria capsular se divide en 2, una para cada cápsula suprarrenal. Las arterias renales son las que irrigan a cada riñón. La aorta abdominal es la arteria genital que da origen en el macho a la arteria espermática y en la hembra a la arteria útero-ovárica. Es importantísima esta arteria útero-ovárica, hay que considerarla en el momento en que se está haciendo alguna maniobra quirúrgica, justamente a nivel del aparato reproductor, útero, porque el animal puede desangrarse si no se hace una buena maniobra en las cirugías del aparato reproductor de la hembra. Del macho también, porque tiene irrigación testicular. La última división de la arteria abdominal es la mesentérica posterior, que también irriga el intestino grueso. Aquí estamos viendo cómo esta arteria abdominal continúa su camino y van a salir ramificaciones. Aquí está la primera rama que va justamente a la zona del ovario, y aquí está lo que corresponde a la arteria ilíaca interna, externa, circunfleja profunda, que va a permitir que se irrigue tanto la zona intestinal como la parte del resto del aparato reproductor. Dígame. ¿Algo me va a decir? ¿Sí me oyen? Sí, sí se lo escucha. Ya, ok. Entonces, esto que le vamos a denominar arteria abdominal no es más que la arteria aorta caudal. Esta arteria aorta caudal va a tomar varios nombres dependiendo de dónde se encuentre. Arteria celíaca también se le denomina ya en las partes de las ramificaciones, prácticamente adentrándose ya hacia la zona de las piernas. Aquí tenemos arteria ilíaca interna, arteria ilíaca externa, arteria ilíaca profunda. Entonces aquí se va a dar una división para ir estas arterias a cada una de las piernas, pierna derecha, pierna izquierda. Aquí estamos observando arteria ilíaca interna, arteria ilíaca mediana, arteria mesentérica caudal. Van a ramificarse para poder ir a la zona intestinal, para ir a las zonas de cada una de las piernas y poder generar la irrigación de cada miembro pelviano. Y a su vez se va a seguir ramificando porque va a tener que irrigar el primer segmento, glúteo, muslo, pierna y pie. Cada uno de los segmentos, desde estructura blanda hasta la estructura ósea. Aquí está la arteria femoral, arteria pudenda externa, arteria femoral caudal distal, arteria poplitea, está a la altura del músculo popliteo, por eso su nombre. Arteria tibial caudal, arteria tibial craneal, una que va hacia atrás, una que va hacia adelante. Arteria dorsal del pie, arteria metatarsiana, dorsal tercera. Arteria digital plantar lateral. Entonces, esta es la vascularidad que va a estar irrigando la zona del tren posterior. Dependerá de la especie porque van a variar sus nombres. En términos generales, estamos hablando que estas son las ramificaciones de la arteria aorta caudal, arteria ilíaca. Aquí estamos observando el estómago y junto a este está el vaso. Aquí vamos a ver la representación esquemática de la arteria celíaca en el caso del perro, cómo va a irrigar la zona del estómago
y junto a este el vaso. El vaso es un órgano muy importante, es un órgano hematopoyético. El vaso está muy irrigado. Hay una gran ramificación de vasos sanguíneos que lo van a estar nutriendo, que le van a estar aportando de sangre. Entonces, en el momento que sea necesario o se faculte una extirpación del vaso, van a tener que ser ligados cada uno de estos vasos sanguíneos para extirpar en su totalidad este vaso, órgano hematopoyético, que está junto al estómago. Aquí lo vemos desde otra perspectiva. Estas son las ramificaciones. Aquí vemos cómo se va a irrigar. Esta es la arteria mesentérica caudal. Esta arteria mesentérica es una ramificación de la arteria aorta que a su vez se extiende y a lo que le vamos a llamar vasos mesentéricos y va a llegar a toda la zona intestinal. Va a estar irrigándola, va a estar aportando nutrientes, oxígeno y va a permitir que todos los tejidos intestinales estén oxigenados y a su vez que estos puedan cumplir con su función de absorción y asimilación de nutrientes en bruto, porque luego estos nutrientes tendrán que pasar gracias a los vasos mesentéricos al hígado, en donde se va a metabolizar. Es muy importante tomar en cuenta estos vasos sanguíneos, ya que en el momento de hacer determinadas cirugías en donde tengamos que hacer extirpación de algún tramo intestinal, es importante valorar qué vasos sanguíneos son los que van a quedar irrigando, cuáles son los que se van, que van a estar delimitados o a un solo segmento o a un pequeño tramo o mediano tramo intestinal. Hay que ligar estos vasos en el momento en que se vaya a hacer los cortes de intestino, lo que se conoce como recesión intestinal. Si se va a cortar un tramo de intestino, hay necesariamente que valorar qué vasos sanguíneos son los que están generando este aporte de sangre oxigenada a los tejidos intestinales, porque si se corta un vaso sanguíneo que aporte oxigenación a un tramo de intestino y este es permanente o se lo deja dentro de la zona, en poco tiempo va a terminar muriendo por deficiencia de oxígeno. Esto quiere decir que se va a morir un tramo de intestino o bien no va a pegar, no habrá cicatrización del tejido que quede suturado. Entonces esto va a deteriorar el proceso quirúrgico y obviamente va a terminar con la muerte porque este tejido al descomponerse, porque va a morir por la deficiencia de oxígeno, va a abrirse y va a permitir que las heces se mezclen en el interior de la zona intestinal. Esto llevaría al fracaso de esa técnica quirúrgica. Entonces hay que tomar muy en cuenta los vasos sanguíneos que van a estar irrigando a la zona intestinal. ¿Cuál tramo se corta de estos vasos sanguíneos y cuál tramo queda para irrigar la zona de intestino que no vamos a cortar? Aquí estamos ya en la zona intestinal, en la última parte del colon. Aquí vemos el aparato urinario, las vías urinarias, y obviamente cómo se desenvuelve este proceso en conjunto al aparato reproductor. Hasta aquí, en pocas palabras, llega esta ramificación arterial como vaso sanguíneo ensanchado, amplio, y luego pues va a proceder a ramificarse entre los demás. Las venas son conductos huecos que están en estado de plétora, siempre turgentes de sangre, cargadas con CO2, excepto las que provienen de los pulmones, y se dirigen hacia la aurícula izquierda. Post-mortem se encuentran colapsadas, la mayoría de ellas posee en su túnica íntima una capa interna o endotelial, una serie de válvulas que evitan que retorne la sangre, llevándola al corazón del lado derecho. Esta es la representación vascular venosa
tiene otro color, es el color azulado. Precisamente este color azulado es el que le atribuye dentro de los gráficos la connotación de no tener una mayor cuantía de oxígeno, sino que tiene más carga de CO2. Es sangre que tiene que pasar hacia el sistema pulmonar y que va a ser otra vez nutrido de oxígeno para que pase al torrente sanguíneo rojo o lo que es lo mismo el torrente sanguíneo arterial. Todo esto es el torrente sanguíneo venoso. Aquí podemos ver la sucesiva cantidad de venas que están entrelazadas y que terminan desenvolviendo un papel importante al llegar a la zona de, o sea, siempre cumple un papel importante, pero terminan su camino en el corazón, en el lado derecho, siendo un aporte vascular de la vena cava caudal y el aporte pues vascular de los brazos y del cerebro en la vena cava craneal. Hay dos venas cavas, como podemos verla aquí. Esta es la craneal, que es la que va a tomar toda la sangre desoxigenada de los brazos, de la cabeza, del cuello y de ciertos elementos a nivel de tórax. Y este es el vaso sanguíneo caudal, que sería la vena cava caudal, y va a tomar toda la sangre desoxigenada de los miembros pelvianos, de los órganos, de los intestinos, de toda la parte caudal del cuerpo, va a retomar esta sangre, el CO2 que viene conducido a través de la red venosa hasta llegar al corazón. Y es la vena cava que le aportará sangre desoxigenada al lado derecho del corazón. Específicamente entrará por la aurícula derecha. Ahí están las dos venas cavas, cava caudal y cava craneal. Ambas son el punto final de la ramificación de los miembros, de la cabeza, en el caso de la vena craneal, y en el caso de la vena cava caudal, estamos hablando de órganos, estructuras abdominales, miembros pelvianos, todo lo ramificable que va a aportar sangre desoxigenada para que ese corazón lo bombee y lo vehiculice hacia los pulmones. Entre las principales venas existentes tenemos tres sistemas venosos: el sistema venoso pulmonar, el venoso abdominal, que va paralelo con la arteria aorta, el sistema venoso de la vena porta, que sabemos que es la red intrincada vascular que viene de la captación de los nutrientes en bruto y se dirige al hígado para que estos nutrientes sean metabolizados. El sistema venoso pulmonar se origina en los capilares de los alvéolos y bronquiolos que desembocan en la aurícula izquierda. Son las únicas venas que llevan sangre oxigenada arterial al corazón en el lado izquierdo. Si estamos hablando de sangre oxigenada, es porque aquí cambia la condición y justamente desenvolver un proceso en donde al ser oxigenada la sangre sale de la zona pulmonar y es conducida hacia el lado izquierdo del corazón por medio de venas pulmonares. Son cuatro, dos del lado derecho, dos del lado izquierdo, y que se unifican en la aurícula izquierda. No olvidar esto porque es una de las alteraciones de los no cumplimientos de la regla con respecto a que vasos sanguíneos venosos llevan siempre sangre desoxigenada y vasos sanguíneos arteriales llevan siempre sangre oxigenada. La excepción de la regla está dada en el corazón. Y un ejemplo es las venas pulmonares. El sistema venoso abdominal está integrado esencialmente por la vena cava posterior, vena cava caudal, la cual se inicia en la confluencia de las venas ilíacas primitivas antes de perforar y formar el hiato de la vena cava, que recibe la confluencia de numerosas venas abdominales y finalmente desemboca en la aurícula derecha. Aquí es realmente foramen de la vena cava. Entonces, todo esto va a estar dado gracias a que atraviesa la zona del
Oh, ya se puso rara la compu. Ya se arregló. Que atraviesa la zona del diafragma y ya va hacia la parte posterior. La cava anterior es un sistema venoso no abdominal, ya que ella recoge sangre proveniente de los miembros anteriores y de la cabeza, vena radial, cubital, basílica y cefálica, para dirigirse a la aurícula derecha. Es lo que mencionaba, el sistema venoso de la cava anterior recoge sangre desoxigenada de los brazos y del cerebro, cuello también. Aquí vemos el color azul como está representado. Esta es la gran vena cava y aquí cómo se conecta la vena que viene del brazo y va a conectarse a la vena cava craneal. Y aquí está pues el sistema venoso que viene del cuello y viene del cerebro, que también termina conectándose a la vena cava craneal, perdón. Aquí vemos todo el sistema venoso y su recorrido, la vena cava caudal, cómo tiene relación con el vaso, con el estómago, la zona intestinal, la zona de las piernas, la zona última del aparato reproductor que se va a conectar. Entonces todo ese sistema venoso va a recorrer y va a recolectar sangre desoxigenada de todo el cuerpo. Aquí lo vemos más de cerca, pero es el mismo sistema venoso. Aquí está más aún, en el caso del bovino, los vasos ilíacos, la vena cava caudal y cómo se da el desenvolvimiento de estos vasos sanguíneos y la conjunción, incluso en el caso del bovino, para la producción de leche. Esa glándula mamaria que es tan grande tiene una estrecha relación con los vasos sanguíneos venosos que van a llevar la sangre desoxigenada de esta glándula mamaria nuevamente hacia el corazón. Y a su vez tiene también sus vasos arteriales. Sistema de la vena porta. Es una vena importantísima. Es una vena gruesa cuyos troncos se encuentran entre las eminencias de la superficie interior del hígado. Se encuentra interpuesta entre dos redes de vasos sanguíneos opuestos. La primera es las redes periféricas esplénicas viscerales, anterior y posterior, que van a tributarle, y la segunda red está dada por las venas hepáticas que se encuentran en la extremidad de las ramas terminales de la vena porta. Entra por el hilio hepático y se capilariza para irrigar los lobulillos conformados por los hepatocitos, para terminar engrosándose en las venas mayores que terminan tributando. Su función es llevar nutrientes al hígado para que los metabolice. En pocas palabras, la vena porta es un vaso sanguíneo que se anastomosa producto de la gran cantidad de vasos que vienen desde la zona del estómago, del vaso como órgano y de todos los intestinos. Entonces, una vez que se han asimilado todos los nutrientes a nivel de estómago, a nivel de intestino, todos estos vasos sanguíneos tienen la obligación de anastomosarse en la vena porta, ya que esta vena porta va a conducir estos nutrientes en bruto, producto de la asimilación de la primera fase del metabolismo nutricional. Va a haber la confluencia de todos estos vasos sanguíneos en la vena porta, y la vena porta va a interiorizarse hasta la parte más íntima de los hepatocitos, en donde va a estar aportándole estos nutrientes en bruto, porque el hígado los tiene que metabolizar. ¿Por qué tendrá que metabolizar? Porque justamente no es suficiente el hecho de asimilar los nutrientes a nivel de estómago, a nivel de intestino. Estos nutrientes no son lo suficientemente capaces de ser asimilados por las células del cuerpo y deben de necesariamente pasar por el hígado para que éste los catabolice y los transforme ya en glucógeno. Este glucógeno es una sustancia nutritiva que sí puede ser diseminada a través del torrente sanguíneo y sí puede ser captada por cualquier célula del cuerpo para que le sirva de nutrición.
Aquí estamos viendo. Entonces, estos son los vasos sanguíneos, los vasos viscerales periféricos, que van a estar captando de cada zona del intestino los nutrientes en bruto. Estos van a ascender y se van a comunicar hacia la zona de la vena porta, en donde gracias a esa vena se va a permitir penetrar en el hígado. La vena porta penetra el hígado y va a estar aportándole sangre desoxigenada, pero lo más importante de ello es la sangre que está rica en nutrientes en bruto. Estos nutrientes en bruto son justamente los que van a ser metabolizados en hígado, porque el hígado tiene la capacidad de hacer glucogénesis. La glucogénesis es la transformación de los nutrientes en glucógeno. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta hasta allí? ¿O nos desconectamos? ¿No me están oyendo? Sí, sí se lo escucho. Ya, Sí, ok. profe, sí lo vimos. Ya, ok. Entendí. El mediastino. Bueno, ya habíamos observado lo que correspondía al mediastino. Justamente están aquí los órganos de importancia que se desenvuelven, los pulmones, el corazón. El mediastino significa partición. En la práctica describe el espacio que se encuentra entre los dos sacos pleurales. Estos sacos surgen desde el inicio del tórax al diafragma y provienen del límite dorsal dado por la columna y el límite ventral dado por las esternebras. Entonces los sacos mediastínicos, los sacos pleurales, van a estar envolviendo y protegiendo a cada lado del pulmón. Saco pleural derecho, saco pleural izquierdo, van a ser delimitantes para la columna dorsal, para las esternebras, van a estar al inicio del tórax y van a llegar hasta el final del tórax, que vendrá a ser en la zona del diafragma. Aquí podemos ver cómo está esta protección. Lo amarillo viene siendo como lo que corresponde al límite de la caja torácica, y la franja gruesita transparente es lo que va a representar estos sacos y va a permitir que se desenvuelva a cada lado, el derecho y el izquierdo, con total ritmo, sin que exista fricción, porque estos sacos pleurales van a impedir que la fricción pulmonar se dé, al igual que el saco que envuelve al corazón, y va a impedir a su vez que se dé también fricción. Tanto los pulmones como el corazón están en continuo movimiento y necesitan tener protección para que no existan procesos de fricción. Siendo el mediastino medio el espacio que queda entre los sacos pleurales y el centro, que será dividido en tres segmentos: craneal, medio y caudal, subdividido en dorsal y ventral de los pulmones. Aquí estamos viendo el gráfico, ¿no? Entonces la zona mediastínica tiene mediastino craneal, mediastino caudal, mediastino dorsal, mediastino ventral y mediastino medio. El mediastino medio es el área donde converge el corazón en conjunto a otros vasos sanguíneos u otros hechos anatómicos que van a estar confluyendo justamente allí. A excepción de los pulmones, la vena cava caudal y el nervio frénico, todos los elementos torácicos se asientan en el mediastino. Bueno, esto ya vimos el pulmón. Vamos a revisar el aparato urogenital. El aparato urogenital. ¿Qué les viene a la mente cuando se habla de aparato urogenital? El aparato urinario. Vías urinarias, correcto. ¿Qué más aparte de vías urinarias? Riñones. Genital. Riñones, genitales, si es macho, si es hembra, el aparato reproductor, en pocas palabras. Entonces, estas áreas son las que van a desenvolverse gracias a que existe una clara y manifiesta separación entre el área reproductiva, el área genital y el área excretora.
porque el área excretora va a depender mucho de los riñones, porque estos son justamente los que van a estar generando el filtrado. El aparato urogenital comprende el aparato urinario del macho o la hembra, el aparato genital masculino, el aparato genital femenino. El aparato urinario está integrado fundamentalmente por los siguientes órganos. Alguien que lea, por favor, para que ya no estar solamente yo leyendo. ¿Quién quiere leer? Yo. Lea, por favor. ¿Desde dónde? ¿Desde dónde? Desde ahí el título, aparato urinario. Aparato urinario. Está integrado fundamentalmente por los siguientes órganos: riñones, cálices mayores, pelvis renal, uréteres, vejiga urinaria, uretra. Uréteres son conductos permanentemente abiertos que son donde el riñón se comunica hasta la vejiga urinaria con peristalsis vesical, formando parte del trígono vesical. Vejiga urinaria es un receptáculo periforme que cuando está en estado de vacuidad descansa sobre el piso formado por la pelvis y de plétora llena, que llega proyectándose hacia adelante hasta cavidad abdominal. Uretra es un conducto hueco que conduce la secreción renal desde la vejiga hacia el exterior. En los machos, esta uretra es la más larga. Tiene una porción intrapelviana y otra extrapelviana, que en los machos termina en el órgano de la copulación y en la hembra en el órgano genital externo en el piso cerca del vestíbulo. Aquí vemos un gráfico en donde más o menos se explica la ubicación. Aquí están los riñones. El número 1 es el riñón, el número 2 es el otro riñón. Hagan de cuenta que están viendo un animal que está recostado, patas arriba, y que su lado derecho es el del lado del 1 y su lado izquierdo es el del lado del 2. Entonces estamos viendo un animal en decúbito dorsal, o sea, patas arriba, y aquí pues se ve el riñón. Aquí empieza el riñón derecho y acá sigue el riñón izquierdo. El número 2 es el izquierdo, el 1 es el derecho. Entonces estos riñones tienen el aporte del número 3. El número 3 es las venas cava, caudal, o lo que era mencionado, el tronco celíaco, que va hacia la parte posterior y se va a ramificar en vena renal derecha, vena renal izquierda. Aquí juntito, este rojito, el número 5, viene siendo el vaso sanguíneo arterial, la arteria aorta caudal. Esta arteria aorta caudal también se va a ramificar dependiendo en qué segmento vaya y va a dar lugar u origen a la arteria renal derecha y la arteria renal izquierda. Cada uno de los riñones tiene el aporte de cada una de las ramas que salen tanto de la vena cava caudal como de la arteria aorta caudal. La una sirve para recolectar la sangre desoxigenada del riñón y la otra sirve para aportar oxígeno, nutrientes a el parénquima renal. Entonces aquí están los riñones. De los riñones va a salir lo que corresponde, va a haber un hilio renal en donde va a haber la conexión de arteria, de vena y uretere. Ese uretere es el verdecito que está aquí y va a descender hasta llegar a la zona de la vejiga. Ahí estamos observando dos áreas. El área urinaria y acá está el área genital. Estos son los dos contornos, el área urogenital en conjunto, en este caso de una hembra, el área urinaria es el que está al lado derecho y el área genital es el que está hacia el lado izquierdo. Estos son órganos patológicos, por eso los ven un poco raros.
¿Puedes seguir leyendo, por favor? Sí. Cálices. En el interior del riñón, la pelvis renal se divide en vasos de menor calibre, denominados cálices mayores, que a su vez se dividen en los cálices menores. En total suele haber de 2 a 3 cálices mayores y 5 a 11 menores. Riñones. Son dos derechos e izquierdo. No, son dos, derecho e izquierdo. Y de manera excepcional en los animales puede presentarse solo un riñón, agenesia renal unilateral o monógenos. En ocasiones también puede presentarse casos con presencia de 3 riñones. La unidad fisiológica del riñón se denomina nefrón y cuando se inflama la totalidad del riñón se denomina glomerulonefritis, y si solo es del tramo del nefrón se denomina nefritis. Son retroperitoneales, ubicándose en la zona sublombar a los lados de la arteria aorta izquierda y vena cava caudal derecha. La arteria renal y la vena son los uréteres que abandonan el riñón, lo hacen por el hilio renal. El nefrón es la unidad estructural y funcional básica del riñón, responsable de la purificación de la sangre que entra gracias a los vasos arcuatos. Su función principal es filtrar la sangre para regular el agua y las sustancias solubles, reabsorbiendo lo que es necesario y excretando el resto como orina. Esta sustancia principalmente en la corteza renal. Está situada principalmente en la corteza renal. Eso, entonces, aquí una breve explicación radiográfica, radiografía. Siga. Sí. Radiografía. El riñón del perro es 2.5 a 3,5 veces más grande que el tamaño de la segunda vértebra lumbar, y en gato de 2,5 a 3 veces. Sí, esto es más o menos una descripción radiográfica de la dimensión de los riñones. Ahí estamos observando un riñón. Vemos que tiene una forma como de habichuela, se extiende, tiene un diámetro determinado, un ancho determinado, y esta partecita rosácea que se ve en el centro, que lo va a diferenciar. Bueno, el riñón tiene capas, como lo acabamos de ver hace un instante, y hay una parte céntrica del riñón que se le denomina ilio. El ilio renal es el punto en el cual el riñón va a comunicarse con el medio externo. Es decir, que en el ilio renal vamos a tener el aporte de una arteria renal, el aporte de una vena renal y el aporte de un ureter. El ureter es el que va a conducir lo que fabrica los riñones. ¿Qué fabrican los riñones? ¿Quién me puede decir qué es lo que fabrican los riñones? ¿De qué son fabricantes los riñones? De la orina. Correcto, los riñones son fabricantes de orina. Es decir, que la unidad funcional del riñón, que es la nefrona, se va a encargar de filtrar la sangre que pasa a través de ella y va a ser selectiva, captando o tomando el material de desecho para vehiculizarlo mediante líquidos hacia los ureteres, ya sea el riñón derecho o el riñón izquierdo. Entonces, vehiculiza las sustancias de desecho hacia los ureteres, permitiendo que estos ureteres a su vez con líquido
y cargado de un líquido lleno de desechos que el cuerpo no necesita, lo va a vehiculizar hacia la vejiga, para que en la vejiga se dé el proceso de eliminación del material llamado orina a través de la uretra. Ya dependerá si es un macho o una hembra, y la uretra será más larga en el caso del macho y más corta en el caso de la hembra. Entonces los riñones son la principal unidad de filtrado. La unidad funcional, que es la nefrona, va a dar lugar a un filtrado selectivo. Eso quiere decir que si hay deficiencia de líquidos, si un individuo, un animal, está en una época de sequía en donde el agua escasea, los riñones tendrán la capacidad de ahorrar líquido y hacer su función, su filtrado, con la menor cantidad de líquido posible, y empezará a concentrar sustancias de desecho y empezará a fabricar volúmenes pequeños de orina, pero altamente cargadas de desechos, justamente para poder eliminar sustancias producto del metabolismo. Entonces los riñones no paran, sino que se equilibran. Son importantísimos para la función de la vida. Los riñones captan lo que no se necesita o lo que hay en exceso y lo eliminan. La sangre que transcurre a través de los vasos arcuatos a nivel del riñón va a ser filtrada a nivel de la nefrona, a nivel de los glomérulos, y esto va a generar que sea el riñón un órgano selectivo. Tiene tanto la capacidad de desechar como de impedir que ciertas sustancias se salgan y se vayan en la orina. En la orina no pueden haber cantidades de proteínas. Deben haber sustancias como principalmente la urea. La urea va a estar diseminada, disuelta, entre otros metabolitos de desecho que están en exceso en el cuerpo, y van a permitir que estas sustancias sean secretadas por medio del ilio hacia los ureteres, y los ureteres lo vehiculicen hacia la vejiga, llenando la vejiga de material líquido cargado de desechos para que sean eliminados al medio externo, gracias al aparato reproductor, ya sea una hembra o sea un macho. Aquí estamos viendo más o menos una explicación de lo que sucede dentro del riñón. La nefrona dijimos que era la unidad funcional del riñón. Aquí se va a dar una serie de procesos metabólicos a nivel glomerular. La cápsula de Bowman, se va a desenvolver una filtración, los túbulos contorneados, los túbulos renales, va a generarse un proceso de metabolismo en el cual se va a desechar sustancias minerales que ya no son necesarias dentro del cuerpo, y como la urea, y que la van a estar eliminando de forma continua y paulatina. Aquí vemos los riñones, ahí están las dos imágenes. Este es el hilo en el centro. El hilo renal va a tener un color rojo que sale de él, un color azul que sale de él, y nos falta otro conducto. O sea, en pocas palabras, el hilo renal tiene tres conductos: arteria renal, vena renal y ureter. Solo esos tres son los únicos que pueden salir de la zona del ilio renal, porque por medio de esto se va a permitir vehiculizar la entrada de sangre rica en oxígeno, la salida de sangre desoxigenada y la salida del ureter, en donde se va a desechar los metabolitos producto de la filtración, el exceso de sodio, el exceso de potasio, el exceso de glucosa, en el caso de que haya demasiada glucosa, minerales, sales minerales que no necesita el cuerpo, y se va a impedir que se vayan las proteínas se deben de mantener en el torrente sanguíneo. Entonces el riñón es definitivamente un filtrador selectivo, permite que ciertas sustancias pasen y que otras no. Aquí está el ureter. Entonces aquí vemos azul, rojo y el crema que vendría siendo el ureter. Todo sale de la zona denominada ilio-renal. Ahí están observando
¿Qué me podrían decir de esta área? ¿Qué ven allí? Hola, ¿sí me oyen? Está mala habichuela. Ya, está mal la habichuela. ¿Logran ver el cursor, la flechita que yo tengo y que la estoy moviendo? ¿Sí se ve? Sí. ¿Sí la ven? Ya, ok. Yo voy a poner ese cursor en un punto determinado del gráfico y van a tratar de interpretar o entender qué área anatómica es esa. Lo voy a poner aquí. ¿Sí ven cómo lo estoy moviendo? ¿Quién me puede decir qué es eso? Los riñones. Es un riñón que fue cortado por la mitad. Es el riñón que fue Derecho. cortado por la mitad, correcto. Me voy a ir a otro lugar. ¿Quién me puede decir qué es esto que está acá? Es el otro riñón. Es el otro riñón. ¿Por qué no se parece al que vimos hace un instante? Porque uno está afectado. Correcto, uno está afectado, uno es patológico, mientras el otro está con las características normales del riñón, que viene siendo con forma de habichuela, tiene su parénquima, tiene su estructura interna, pero el otro está deforme. Prácticamente ya el parénquima desapareció. Por eso esta patología se le llama hidronefrosis. ¿Ya? El riñón se licuó, desaparecieron sus estructuras celulares y solamente se encuentra lleno de líquido. Pueden ver esa cápsula está envolviendo un charco de líquido. El riñón se terminó de deteriorar hasta tal punto que desapareció sus estructuras. Vean el cursor, aquí donde está el cursor. ¿Qué es eso? ¿Qué área anatómica es esa? El centro del riñón. Este conducto. Uréter. El uréter, correcto. ¿Qué función tenía el uréter? Llevar la orina. Lleva la orina hacia la vejiga. Correcto. Entonces, si le damos seguimiento, ¿llega o no llega a la vejiga ese uréter? Sí. Sí. ¿Y qué es esto que está aquí, donde está el cursor? Vejiga. ¿Qué área anatómica es esta? Bolsita donde llega el uréter. Vejiga. La vejiga, correcto. Allí va justamente el uréter a desembocar. Va a determinar la llegada a la vejiga, el uréter, para allí soltar el contenido, que es las sustancias de desecho. La vejiga empieza a llenarse de las sustancias de desecho justamente porque esta va a ser la encargada de retenerlos momentáneamente hasta poder hacer el evacuado. El evacuado se da gracias a gracias a la sensación de llenado de la vejiga. Cuando nosotros vamos a ir al baño, ¿vamos al baño porque nuestra vejiga está vacía o porque nuestra vejiga está llena? Está lleno. Llena. Porque nuestra vejiga está llena. ¿Y quién nos informa que la vejiga está llena? La información de la vejiga llena está dada gracias a la presión que empieza a ejercer la vejiga. La vejiga cuando está vacía, ¿en qué parte se encuentra? Se encuentra sobre el piso de la pelvis cuando está vacía. Cuando la vejiga se empieza a llenar, empieza a avanzar hacia craneal, empieza a avanzar hacia adelante.
y se sale del piso de la pelvis y queda guindante en la zona abdominal. Y cada vez se empieza a llenar más y más y más. Entonces esta vejiga va a tener un contenido de líquido. Y cuando ya el líquido esté tan extendiendo las fibras elásticas de la vejiga, llegará un momento en que la vejiga, gracias a la sensibilidad, gracias a los nervios, le informen al cerebro que está totalmente llena y que va a haber la necesidad de hacer el evacuado, porque las fibras elásticas de la vejiga tienen un límite, llegan hasta un punto en el cual tiene que ser evacuado y ya el estiramiento no se puede dar con facilidad. La vejiga es elástica, pero si se mantiene demasiado tiempo llena, va a dañarse esas estructuras elásticas, se van a lesionar. Entonces esta capa de tejido que va a constituir la vejiga va a receptar toda la orina normalmente hasta que llega un punto en el cual el mismo sistema nervioso de la vejiga le informa al cerebro de que la vejiga está llena, que está en plétora. Cuando hablamos de una vejiga llena estamos hablando de que está en plétora y que justamente tiene que hacer el evacuado para que los riñones continúen emitiendo filtración y orina que es producto metabólico de desecho que tendrá que irse a la vejiga. En la vejiga se va a mantener durante un tiempo determinado hasta que los mismos nervios le dirán al cerebro que ya está lo suficientemente llena esta vejiga y que hay que evacuarla. Sí, sigue el cursor, ¿verdad? ¿Qué es esto que está aquí arriba? ¿Dónde está el cursor? ¿Qué impresión tienen de esa área? ¿Qué creen que pudiera ser? Esta. Sí, esa. Sí, aquí. Es donde... Aquí. No, no. ¿Qué área podría ser? Está al ladito del riñón, cerquita. ¿La vena renal? No. 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 Aquí no hay, aquí en este gráfico, porque es un órgano de verdad, por cierto, ¿ah? Aquí se ha extirpado los vasos sanguíneos, no son visibles, no los podemos ver los vasos sanguíneos. ¿Es por donde entra el líquido o sale la orina? Una de dos. Es que ya vimos dónde sale la orina, dijimos que el ureter era este. ¿Se acuerdan? Un ureter y el otro ureter. ¿O no lo hemos visto esos ureteres? Sí. Por allí es donde va a descargar el riñón la orina. Y aquí está la vejiga. Entonces ya sabemos que esos son los ureteres y esta la vejiga. El punto de acá. ¿Qué será ese punto? No es el ovario. Ovario, correcto. Es el ovario. En este caso es el ovario derecho. ¿Sí? Estamos ante la presencia del ovario. Por eso hablamos de aparato urogenital, porque tiene una estrecha vecindad. El aparato en las vías urinarias es muy vecino del aparato genital. Si estamos hablando del ovario, ¿le corresponde a una hembra o a un macho? Hembra. A una hembra. A una hembra, correcto. Entonces, si hablamos del aparato urogenital, ya hemos tocado lo que es la zona urinaria, riñones, ureteres. Ahora estamos tratando de revisar la zona reproductiva, genital de este animal. O sea, está en paralelidad porque está en conjunto. Junto al riñón va a estar el ovario, muy cerquita el ovario. Entonces, este de aquí es el ovario derecho. ¿Y este conducto que viene aquí, qué será? Si ese es el ovario. El útero. El cuerno uterino. Ese es el cuerno uterino. ¿Y el cuerno uterino desemboca en dónde? En el útero. En el útero. Este es el útero. Sí, si este es un cuerno uterino, el que está paralelo del otro lado es el otro cuerno uterino. Tenemos dos cuernos uterinos que se unifican en la zona del útero.
Vienen desde los ovarios, ahí vienen los cuernos uterinos y se unifican en la zona uterina. La zona uterina está paralela a la vejiga, ¿sí ven? El útero y la vejiga están paralelos, así como el ovario está paralelo al riñón. Yo les explicaba que cuando tengan una emergencia, estén haciendo una cirugía, una extirpación del aparato reproductor de una hembra, y resulta que ligaron el vaso sanguíneo arterial y venoso, que ya vimos que transcurre a través de ciertos órganos, en este caso que transcurre a nivel del ovario, se ligan esos vasos sanguíneos justamente para poder impedir que el animal se desangre. ¿Qué pasa si no lo hemos ligado bien y de repente empieza a sangrar ese vaso sanguíneo que hemos cortado del ovario? ¿Qué podría Hemorragia ocurrir? interna. Una hemorragia interna, perfecto. Y para que esa hemorragia interna no persista hasta llevar a la muerte al animal, ¿qué debemos hacer? Suturar, o ligar, mejor dicho. Ligar o suturar la zona en donde está perdiendo sangre. ¿Se imaginan la gran cantidad y dimensión de los intestinos que están adentro de esa cavidad? ¿Les permitirán los intestinos y los otros órganos encontrar esa ligadura que no está haciendo efecto y que se está desangrando al animal y solo ven sangre e intestinos? ¿Cómo llegan a la zona que está sangrando? Con más facilidad. ¿De qué se valen o de qué se ayudan? De la gasa, de la absorción de la gasa para encontrar el punto de... Si está sangrando demasiado, ustedes terminan de absorber y va a haber más sangre, más encharcamiento. Mírenlo, ahí está el dibujo. Si el ovario está, la zona que fue retirada del ovario, ya no hay ovario, está sangrando, ¿a quién van a recurrir para poder ubicar el sangrado? Al riñón. Al riñón, correcto. Imagínense estar ahí en un tallarín de intestinos, sangre que no deja ver nada. No van a encontrar el área que está sangrando de la arteria ovárica. No lo van a encontrar porque hay demasiados elementos anatómicos en esa zona. Entonces lo que hacen es secar la zona abdominal hasta llegar a la zona del riñón. Una vez que llegan al riñón, el riñón está paralelo al ovario. Y esta paralelidad con el ovario va a permitir que ustedes a través del riñón, encontrando el riñón, vayan a llegar junto a la zona del vaso sanguíneo ligado del ovario. El vaso que era ovárico lo van a encontrar. Esto es muy importante que lo tomen en cuenta porque desde el punto de vista anatómico, la vecindad es un hecho importante. Si ustedes tienen una emergencia y están haciendo una cirugía y de repente ven por algún motivo se aflojó el punto y está empezando a desangrarse el animal, a través del riñón ustedes van junto a él a encontrar los vasos sanguíneos que cortaron de ese ovario y van a ver que esté sangrando y rápidamente secarán y pondrán una pinza para hacer presión e impedir que siga sangrando y harán nuevamente la ligadura. ¿Sí me explico? Entonces ustedes ahí se están basando en la anatomía para ayudarse en un proceso quirúrgico o una maniobra por emergencia. Entonces este aparato reproductor queda bien entendido, es el aparato reproductor de la hembra y el aparato urinario. Este sería el aparato genital del macho. ¿Qué es esta bolsa que está aquí? ¿Qué es eso? Un extraterrestre con antenas, una cabeza de hormiga. ¿Qué será? Los testículos. Un testículo. Un testículo, ¿ya? A ver, los varones que se supone que conocen los testículos. Vean esa área. ¿Cómo? Vejiga. La vejiga. Es la vejiga, no es testículo. Vejiga. ¿Ya? Entonces, es la vejiga. La vejiga, ¿y por qué tiene dos antenas esa vejiga? Para los ureteres. Ahora, Son los ureteres. ¿Se acuerdan que hablamos que los ureteres abandonaban el riñón a nivel del hilio renal? Esos ureteres descienden hasta conectarse con la vejiga. Aquí estamos viendo dónde se conectan. Están viendo dónde se conectan en la vejiga. No se conecta a la punta, se conecta a la base. Si ven, se conecta a la base de la vejiga.
Allí es donde se desenvuelve la aportación del filtrado del riñón. Allí llega el concentrado de la orina del riñón para depositarse en la vejiga y empezarla a rellenar paulatinamente de líquido, líquido cargado con toxinas, con sustancias de desecho. Entonces ¿cuántos ureteres son? ¿1 o 2? 2. ¿Por qué son 2 ureteres? Uno de cada riñón. Cada riñón. Porque uno viene de cada riñón, correcto. Entonces, cada ureter va a penetrar la zona de la vejiga y lo va a penetrar en la zona de la base. Esta zona donde convergen ureteres, vejiga, va a ser denominada trígono vesical. Por eso aquí dice trígone, en inglés. Es la zona del trígono vesical. El trígono vesical es la unión de los ureteres con la vejiga. Allí va a estar dado el trígono vesical. Es importante conocer dónde está el trígono vesical porque hay patologías como cáncer de vejiga, que se le denomina tumor de células transicionales, mi perra murió de eso. El cáncer de vejiga se da justamente a nivel del trígono vesical. Aquí se empieza a formar una neoplasia plana. No esperen ver un tumor, una bola. Lo que van a esperar ver es una neoplasia plana, porque el tejido de la vejiga es plano. La vejiga va a empezar a cambiar de estructura justamente a nivel del trígono vesical. ¿Y a quién va a invadir ese cambio, este tumor que está creciendo allí? ¿A quién va a invadir? El ureter. Los ureteres van a poder ser invadidos por esta neoplasia que está en el trígono vesical. Entonces, aquí se puede dar una maniobra. Si es inicial que detectan el tumor de vejiga, pueden hacer una técnica quirúrgica en la cual extirpen el inicio de la vejiga, corten esta parte y van a tener que cortar parte de los ureteres y van a tener que volver a conectar los ureteres a la vejiga. Entonces es importante delimitar la zona anatómica denominada trígono vesical porque allí se da el fenómeno del inicio de tumor. En el caso de llegarse a dar un tumor en vejiga, va a empezar aquí, va a empezar a nivel del trígono vesical, que es la base de la vejiga. Y se va a ir expandiendo y va a poder invadir los ureteres. Entonces, ¿qué se hace? La extirpación del trígono vesical. Lo cortan, dejan una buena porción de vejiga para volver a formar con los ureteres la conexión urinaria. Aquí vemos la explicación en todo su esplendor del aparato urogenital. El ureter, ¿de dónde viene el ureter? Ahí estamos viendo la imagen, ureter. ¿De dónde viene? Del riñón. Del riñón. ¿Hacia dónde va a conectarse el ureter? Esa es la vejiga. Hacia la vejiga. ¿Qué parte anatómica de la vejiga? El trígono vesical. El ureter derecho y el ureter izquierdo se conectan en la base de la vejiga en el área denominada trígono vesical. Este trígono vesical, ¿con quién comparte vecindad? La vejiga. Con la vejiga y con qué otra área? Con la uretra. Uretra. Entonces este trígono vesical se conecta a la vejiga y a partir de allí ya surge la uretra. ¿Para qué? ¿Para qué servirá la uretra? Para conectar la vejiga con Para conducir los la órganos orina. vitales. Para conectar Para la transportar la vejiga, orina. para transportar la orina, correcto. La uretra va a vaciar la vejiga. Gracias a la uretra, la vejiga se puede vaciar. Entonces esta uretra
va a ir a lo más íntimo del aparato reproductor, sea macho o sea hembra. La uretra es la que va a vaciar la vejiga, la que va a contribuir a vaciar el contenido de la vejiga a través de ella. En el caso de que la uretra le pertenezca a un macho, ¿hasta dónde va a llegar la uretra? Estar hablando del pene. Perdón, no le oí. ¿Hasta dónde? Estar hablando del pene. Hasta la zona del pene, hasta el glande del pene, correcto. Entonces, la uretra va a continuar todo su recorrido, el recorrido que tenga que dar. Va a recorrer una gran cantidad de tejido hasta llegar a la zona del pene, donde termina el pene, que es la zona del glande, y va a llegar hasta un punto del glande denominado meato urinario. Es el orificio por donde sale la orina. El orificio por donde va a salir la orina se le denomina meato urinario. Justamente ahí finaliza la uretra, ya no hay más. Entonces la uretra va a continuar su camino desde su origen, que es la base de la vejiga a nivel del trígono vesical, y va a seguir todo su recorrido hasta interiorizarse en el pene y llegar a la zona del glande. Y en el glande desemboca a nivel del meato urinario. Por allí va a salir el chorro de orina cada vez que vamos al baño, con fuerza. Vamos entonces ahora a hacer el cambio. La uretra, en el caso de la hembra, ¿hasta dónde va a llegar? Hasta la vulva, no. Hasta la vulva. Ya, no llega a la vulva como tal, llega a un área cercana a la vulva. La uretra continúa su camino después del trígono vesical, sigue su camino hasta llegar a la zona del vestíbulo de la vagina. A nivel vaginal va a haber una zona llamada vestíbulo, y en esta zona del vestíbulo de la vagina se va a aperturar el meato urinario. En el caso del macho, el meato urinario va a estar en el pene, en el glande. En el caso de la hembra, el meato urinario va a estar en el vestíbulo de la vagina. La vagina es interna. Por eso, ¿quién tiene la uretra más larga, el macho o la hembra? El macho. El macho. ¿Cómo? El macho. El macho. El macho. ¿Por qué el macho tendrá la uretra más larga? Porque es externo el pene. Correcto, porque el pene es externo y es la longitud de la uretra tiene que recorrer el interior del pene para poder exteriorizarse y poder desechar la orina. En el caso de la hembra, la vagina es interna. Entonces, la uretra va a continuar su recorrido hasta la zona interna en donde está el vestíbulo vaginal, en donde el meato urinario va a aflorar, se va a aperturar en la vagina interna. Es decir, por eso no avanza más, no se exterioriza más esa uretra. Y por ende allí se va a dar lugar a la eliminación de los desechos de la que es la orina, que contiene la orina. ¿Sí? Entonces queda entendido lo de la uretra, ¿sí o no? Sí. Sí, está clarito entonces. Esta uretra, Sí, profe. gracias, esta uretra va a continuar su recorrido independientemente si es macho o hembra, solo que si es macho es mucho más alargada y si es hembra es mucho más corta. Vamos a hablar de una patología como para afianzar más el conocimiento de las vías urinarias. ¿Qué es lo más usual que le ocurre a los gatos en su aparato reproductor? Cálculos. No hablo de la técnica de la En la castración. vejiga. ¿Qué pasa en la vejiga? ¿Qué cosa? No, repita, por favor. A ver, pregunto. Vamos viendo patologías, solamente para que nos ayuden a anclar la anatomía. ¿Qué es lo más usual que les ocurre a los gatos en su aparato reproductor? O urinario. ¿Machos o hembras? Macho.
Macho o hembra, da igual, digamos macho. O sea, lo más común son, ¿cómo se llama? Cálculos en la vejiga. Lo más común en el caso del macho o en el gato. Cristales también. Cristales. Sedimentos. Sedimentos, correcto. En pocas palabras, cristales o sedimentos es igual que decir cálculos. Lo más usual que ocurre en los gatos es la presencia de sales minerales en exceso, cristales. Estos cristales se van uniendo paulatinamente y forman cálculos. Entonces, estos cálculos normalmente están adentro de la vejiga. ¿Qué va a pasar? Si los cálculos son lo suficientemente pequeños, van a salir de vejiga y van a pasar a través de la uretra hasta llegar a la zona en el caso del macho, a la zona del pene. ¿Qué pasa en el pene con respecto a la uretra? La uretra ¿se hace más fina a nivel del pene o se hace más ancha a nivel del pene? Más fina. Más fina. Han visto todos un embudo, ¿verdad? Un área es más ancha y el otro lado es más fino, ¿sí o no? Sí. Ya, ok. Sí. Entonces, la zona del pene es el punto donde se va a dar este afinamiento de la uretra. La uretra, cuando está dentro del pene, llega a un punto a nivel del glande en donde se afina demasiado esta uretra. Tanto se afina que desemboca en el meato urinario. El problema de esto, que no es ningún problema si no hubiesen los sedimentos o cristales, es que estos sedimentos o cristales o cálculos en su recorrido van a viajar por la uretra hasta que llegan al pene. En el caso del gato, si estos sedimentos o cálculos son demasiado grandes, ¿pasarán o no pasarán a través de la uretra? No. No, se tapona. Se tapona, obstruye. Obstrucción, correcto. ¿Y qué le pasa al gato si se tapona la uretra en pene? No puede orinar. No puede orinar. Y si no puede orinar, ¿qué le ocurre? Se acumula y le provoca dolor. Le provoca dolor. Y si no puede orinar, ¿qué más ocurre aparte del dolor? Una infección. La vejiga puede Infección. Y si no puede orinar, ¿qué más ocurre? Se acumula. Distensión Se en la acumula. ¿Qué se acumula? En la orina. toxinas. La vejiga. En la vejiga. Se acumulan toxinas en la orina y la orina se acumula dentro de la vejiga. ¿Quién está rellenando la vejiga? Los riñones. Riñón. ¿Quién está rellenando la vejiga? Los Los uréteres. ¿Y dónde se da el inicio de los uréteres? En los riñones. En los riñones. Entonces, podríamos describir que los riñones están continuamente filtrando y de los riñones sale el líquido. ¿Este líquido va por los uréteres, sí o no? Sí. Sí. ¿Sí o no va este líquido por los uréteres? Sí. Que va a ser la orina. Sí. ¿A dónde llega? A la Hasta la vejiga. vejiga. A la vejiga. Si en pene está obstruida la uretra y no puede salir la orina, ¿los riñones seguirán filtrando o no seguirán filtrando? Al inicio. Sí. Sí, van a seguir filtrando. ¿Y esa vejiga se va haciendo más grande o se va haciendo más pequeña? Más grande. Más grande, se va transformando en un globo, se llena de orina. Hasta que llega un momento en que se llena tanto que ¿qué ocurrirá con los ureteres? ¿Estarán vacíos o estarán llenos? Lleno. Empezarán a llenarse porque la orina ya no puede entrar a la vejiga. Y llegará un momento en que ¿qué ocurrirá con esos ureteres? A nivel del Empieza a nacimiento, sangrar. antes de eso, a nivel del surgimiento de los ureteres, ¿dónde surgen los ureteres? De los riñones. En los riñones. ¿En qué parte específica de los riñones? Ya lo hablamos. El ¿Cómo? trébol, no sé qué. Lilian renal.
En el hilio renal. El trígono vesical es en vejiga. Estamos en riñón. El ureter se origina ¿en dónde dijimos que se orinaba? Se originaba en el hilio renal, en los riñones. Entonces, el ureter empieza a llenarse de orina porque la vejiga ya no recibe más orina y empieza a ensancharse el ureter hasta que llega al hilio renal. Y el riñón sigue filtrando hasta que llega un momento en que se empieza a llenar de orina el mismo riñón, porque la vejiga ya no tiene a dónde eliminar. Y ahí, justamente en ese momento, el riñón se paraliza, deja de filtrar. Porque como ya no puede desechar el fluido, el riñón se para, deja de trabajar y deja de emitir orina. Cuando el riñón deja de filtrar y emitir orina, ¿qué empieza a pasar con el cuerpo? ¿El animal empieza a intoxicarse o no se empieza a intoxicar? Sí. Sí. Sí, se empieza a intoxicar, Claro que aparte de la infección. Entonces ese animal se empieza a intoxicar. ¿Cuál será la solución allí? Cirugía. ¿Y qué hacemos con la cirugía? Se extraen los cálculos o el sedimento que hay en la vejiga. Extraer los cálculos o sedimentos que hay en la vejiga. Si nosotros extraemos los cálculos o sedimentos que hay en la vejiga y vaciamos la vejiga, ¿qué impedirá que la vejiga nuevamente se llene y que no pueda evacuar? ¿Dónde dijimos que estaban los cálculos? Una uretra. En la uretra, a nivel del pene, pero nadie me ha mencionado que destapemos el pene. No solo es de la vejiga, hay que destapar la vejiga, sí, pero ¿y el pene? ¿Quién lo destapa? Una sonda. Una sonda, correcto. Si el pene tiene sedimentos o cálculos que están obstruyendo su uretra, es necesario destapar. Si ustedes lo destapan y operan la vejiga y la vacían y la limpian, todo queda bien por allí, pero se va a volver a llenar porque el pene está su uretra tapada. Entonces tienen la necesidad de hacer pasar lo que se conoce como la técnica de la sonda. Tienen que pasar una sonda a través del meato urinario, a través del pene, para destapar o mover o remover estos cálculos o sedimentos que están en la uretra intrapeniana y que no permiten el paso de la orina. Esta uretra pasa por el meato urinario, pasa por el pene y llega hasta la vejiga y hace un solo paso desde la vejiga hasta el exterior del pene gracias a la sonda y sale la orina, dejan ese animal sondeado y la orina puede salir. Los riñones van a reactivarse y van a volver a ser filtrados, van a volver a fabricar orina y van a volver a eliminar desechos. Si esta maniobra no se hace rápidamente, los riñones se podrán dañar. Sí. Los riñones se pueden dañar. Acuérdense de esta imagen, la primera que vimos. Miren ahí. ¿Sí ven? El riñón lleno de líquido. ¿Sí lo ven? Sí. Está encharcado, es No lo que se les... ve. Ahí es una imagen, mírenla. Sí, leen lo que dice aquí. Hidronefrosis por cálculo. Este riñón, la vejiga estaba llena, la orina invadió el ureter a través del hilio renal empezó a llenar de orina al riñón, hasta que llegó un momento en que ese riñón se encharcó y empezó a degradarse todo el parénquima renal y desapareció el parénquima y lo que quedó fue una bolsa de líquido nada más, ya no hubo riñón. Eso es lo que les estoy relatando. Si no se controla rápidamente un problema de cálculos, el animal se intoxica y empieza a haber un daño del parénquima renal y pierde funcionabilidad el riñón y por ende pierde capacidad de filtrado. ¿Se entiende o no se entiende? Sí, ok, entonces hay que colocarle una sonda al gato para permitir que se vacíe la vejiga y que el medio externo quede expuesto y la vejiga pueda eliminar su contenido gracias a esta sonda. Bueno, nos vamos a quedar hasta ahí porque hemos dado bastante información.
¿Preguntas o dudas? ¿Alguna pregunta respecto a esto? ¿Por qué más este problema es en los gatos? Buena pregunta. Realmente el problema aparenta ser más en los gatos, pero el problema es en perros y gatos, no solamente es en gatos. El detalle es que los gatos, a diferencia de los perros, toman menor cantidad de agua. Es lo más usual. Hay gatos que toman bastante agua, pero usualmente esto no es así. El gato toma poca cantidad de agua y concentra más minerales en la orina. Al concentrar más minerales en la orina, estos minerales con el paso del tiempo se sedimentan, se vuelven cristales más grandes y a lo que pasan por la uretra o bien la tapan o bien la lastiman. Acuérdense que los cristales, hagan de cuenta vidrio molido. Los minerales, los cálculos, los sedimentos son como vidrio molido adentro de la vejiga. Van cortando y rasmillando por donde van pasando. Entonces, al rasmillar, al cortar, ¿va o no a haber sangrado? Sí. Sí, va a haber sangrado. Esta sangre va a llamar a infección, se van a multiplicar las bacterias y puede incluso haber, debido al sangrado, un exceso de sangre se puede transformar en coágulos y los coágulos taponan la uretra y no dejan orinar. Esa también es otra posibilidad. Entonces hay que tomar todo esto en cuenta para rápidamente hacer un sondaje. En el caso de los perros, exactamente la misma anatomía. Hay pequeñas variantes. Ustedes pueden ver que el pene del gato está totalmente caudal, a la altura del ano. En el caso del perro, el pene no está, en el macho, el pene no está a la altura del ano. El pene está a la altura del vientre, está en la zona abdominal. Es mucho más largo, mucho más grande. Este gráfico es de un gato. ¿Alguna otra pregunta? ¿Por qué el problema es más en gatos machos que en hembras? Por la anatomía. El gato, tiene un pene, hagan de cuenta, como un embudo, ensanchado por un extremo y fino por el otro. Mientras más cerca está la uretra del glande, más fina se pone, como el embudo. Mientras más a un extremo del embudo estemos, más fino se va a encontrar. Hay un extremo que es ensanchado y el otro extremo opuesto que es fino. Exactamente igual. La uretra es más ensanchada de un extremo y del otro extremo es mucho más fino. El meato urinario del gato es finito. La uretra de ese gato es fina y por ende va a permitir que salga la orina, pero cuando vienen los cristales podrían llegar a taponarse. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna duda? Profe, cuando ocurre esto, lo único que se puede hacer es cirugía nada más. No necesariamente. Si es la primera vez, la primera maniobra es tratar de que el animal orine y eso lo hacen mediante un sondaje. Tienen que meter la sonda por el pene y que esta sonda, obviamente por anatomía, por la naturalidad como está desarrollada el aparato reproductor, pasan
catéter a través de la sonda, a través del meato urinario, atraviesa el glande, atraviesa la zona peneana y llega hasta la vejiga. Y de ese modo pone en contacto la vejiga con el medio externo y la vejiga poco a poco se va evacuando, se va vaciando. Eso es lo primero que se debe de hacer. En casos extremos, se pensaría en cirugía. Si se ha hecho este taponamiento, si se tapa cada mes, si cada cierto tiempo ya se tapa muy seguido, ahí hay que pensar en cirugía. Obviamente, el gato tiene que estar sedado. ¿O alguno de ustedes se va a dejar meter una sonda por el pene sin estar sedado? El gato muerde, aruña y encima que está con dolor. Hay que sedarlo y relajarlo para que la uretra, la parte muscular de la uretra, esté relajada y permita que la sonda pase y se destape esta área. Gracias, profe. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? Yo creo que no. Sí, dígame. No, que no tengo preguntas. Ah, ya, ok. Bien, nos quedamos hasta allí. Voy a mandarles un trabajito. Lo voy a subir por el modo. Quiero que me hablen de vascularidad. ¿Ya empezaron a trabajar algo de vascularidad? Todavía no les he pedido, ¿verdad? No. Sí, entonces eso nos está faltando ver. Ya vimos el corazón, es necesario que quede bien definido lo que es vascularidad arterial y vascularidad venosa. Están divididos por grupos, ¿verdad? Entre caballo, entre especies o no. Sus grupos. No. No. Están divididos en grupos de 2 ustedes. No. No. En grupos de 5. En grupos de 5. ¿Cuántos grupos son? Más o menos. Tiene que ser más de 10 grupos, me imagino. No hemos hecho grupos con ustedes. ¿Cómo? Sí, como usted no hemos hecho grupos porque no nos ha mandado trabajos grupales, creo. No. Ya, ok, está bien. Van a hacer trabajo, el trabajo lo van a hacer todos, obviamente, pero quiero que lo expongan. Entonces van a hacer grupos pequeñitos de 2. Con la persona que más se lleven, únanse y solo 2, no 5, 2. 2 personas exponen cuando les toca exponer. Elijan alguna especie, cualquier especie, pueden elegir perro, gato, vaca, caballo, cerdo, la que quieran. Quiero que expongan la vascularidad arterial y la venosa, nada más. Lo voy a poner en el modo. Hacen el trabajo, hacen las diapositivas de lo que va a corresponder a la vascularidad arterial y la vascularidad venosa. Y van a explicar cómo van los vasos sanguíneos desde el corazón. Sale la arteria aorta y se ramifica aorta craneal, aorta caudal. Esa aorta craneal se ramifica en brazos, se llama tal. Van desmenuzando poco a poco cómo pasa la arteria por el brazo, por el cerebro, por órganos abdominales, por órganos torácicos, por zona intestinal, hasta llegar al aparato reproductor, macho o hembra. Y lo mismo con el sistema venoso. Ese será el trabajo. ¿Ok? Es larguito.
les voy a dejar dos, a ver, este viernes, les voy a dejar para que lo entreguen hasta la próxima semana, ¿sí? Por lo que es largo el trabajo. Este viernes no, sino se lo voy a poner para el próximo viernes. ¿Les parece? ¿Estamos bien? Ya. Sí, Ok. Listo, entonces. Nos vemos hasta ahí.